Muy bien, estudiantes, quiero compartir con ustedes ahora el tema que lleva por título regla de tres directa e inversa, siempre en el estudio de lo que es la aritmética. Vamos a conocer primero qué es una regla de tres o por qué se le llama regla de tres. La regla de tres simple es una forma de resolver problemas de proporcionalidad entre tres valores conocidos. De ahí viene el nombre, porque teniendo tres valores podemos hallar un cuarto valor y ese valor que se desconoce se le llama incógnita. Entonces se establece una relación de proporcionalidad entre todos ellos. Es decir, lo que se pretende con ella es hallar el cuarto término de una proporción conociendo los tres. Ahora, esto es muy importante que lo sepamos porque la técnica de regla 3 nos ayuda a resolver problemas de porcentaje, de interés, de descuentos, de comisiones. Entonces, veamos ahora, en la regla de tres simple se establece, por tanto, la relación de proporcionalidad entre dos valores conocidos. Digamos acá A y B. Y conociendo un tercer valor que es C, se calcula un cuarto valor, que en este caso sería D, que es el que vamos a hallar. Veamos en esta gráfica cómo se puede establecer esa relación. Digamos, hay dos formas de cómo lo puedo representar. De esta forma, como tengo acá en el lado izquierdo, acá siempre vamos a leer A es a C como B es a D. Entonces, de esta forma, lo podemos expresar, digamos, acá presentado como en la forma clásica de lo que es la regla de tres. Y acá está en forma de proporción, igual leemos A es a C como B es a D. Entonces, en este caso, siempre vamos a considerar que si aplicamos la regla fundamental de las proporciones, que es que nos indica que el producto de los medios siempre es igual al producto de los extremos. Entonces acá tenemos que al multiplicar cruzado, A por D es lo mismo a presentarlo de esta forma. Acá multiplicado. Y en este caso también sería la multiplicación de C por D, que es lo que tenemos indicado en esta parte de acá. Entonces, al multiplicar A por C o C por B, nos da el mismo resultado. Y eso es a lo que se resume lo que es la propiedad fundamental de las proporciones, que nos dice que en toda proporción el producto de los extremos es igual al producto de los medios. Entonces, si es una regla de tres directa, siempre vamos a multiplicar así cruzado. En este caso sería C por B y dividir con A. Ahora, cuando se trata de una regla de tres inversa, entonces la multiplicación sería de A por C, así como aparece acá en esta flecha. Por eso visualizamos esta letra D, porque acá pues sería de una forma directa en cuanto a la clase de multiplicación, ¿verdad? Y luego entonces se dividiría el resultado de A por B con el valor de C. Vamos ahora a conocer las clases de regla de tres, porque ya les hablé pues prácticamente de dos clases. Primero tenemos la regla de tres directa. En la regla de tres simple y directa, en la relación entre los valores se cumple que, y decimos que A es a B directamente proporcional como C es a D. De esta igualdad anterior se deduce fácilmente que, por ejemplo, si conocemos los valores de A, B y C y queremos calcular D, entonces este último será de esta manera. A, la primera forma es más cuando hay más y menos cuando hay menos. O sea, acá estamos viendo que hay una relación proporcional, porque en la regla de tres directas se nos dice que cuando estamos comparando dos magnitudes y las dos aumentan, entonces es directa. O si las dos disminuyen, igual también es directa. Entonces, esa relación hace que la regla de tres sea directamente proporcional debido a la comparación de las magnitudes. Entonces, si utilizamos esta forma, tenemos, en este caso sería A es a C
como B es a X. Este es el valor desconocido, la incógnita. Entonces, como es directa, vamos a multiplicar en forma cruzada. Entonces, este va a ser siempre el mecanismo como nosotros vamos a utilizar la multiplicación aquí en forma cruzada, de este por este. ¿Sí? Ahí vamos a multiplicar. Entonces, de esa manera es como nosotros tenemos que proceder a multiplicar. Y después de multiplicar de esa manera, entonces tenemos que ya se nos establece aquí una relación C por B y esto multiplicado, después hay que dividirlo con A. Entonces acá está la fórmula general, X es igual a B por C o C por B dividido A. De esa manera entonces es como tenemos la fórmula general para poder resolver este tipo de regla de tres directa. Ahora, veamos cómo podemos nosotros aplicar esto en la regla de tres directa. La regla de tres simple directa se utiliza cuando el problema trata de dos magnitudes directamente proporcionales. Podemos decir que dos magnitudes son directamente proporcionales cuando al multiplicar o dividir una de ellas por un número, la otra queda multiplicada o dividida respectivamente por el mismo número. De esa manera es como podemos diferenciar una regla de tres directa de una regla de tres inversa. Veamos ahora acá cómo se nos explica el procedimiento. Veamos acá que en este caso tenemos que la variable X puede ir tanto a la izquierda como a la derecha, pero nunca puede ir arriba. Entonces, esto también siempre tenemos que tomar cuidado en eso. Y aquí estamos diciendo que 2 es a 7 como 5 es a X. Entonces, como es una regla de 3 directa, multiplicamos 7 por 5 o 5 por 7 dividido dentro de 2 para poder hallar el valor de esta variable. Muy bien, ahora veamos cómo se aplica la regla de 3 inversa. La regla de 3 será inversa cuando a un mayor valor de A le corresponde un menor valor B, o a un menor valor de A le corresponde un mayor valor de B. Es decir, estamos hablando acá de magnitudes totalmente contrarias. Si se compara una magnitud con otra, una va a aumentar y la otra va a disminuir, o una va a disminuir y la otra va a aumentar. Por ejemplo, si un pan vale 50 centavos, si compro 5 panes, pues voy a pagar más, ¿verdad? Eso sería directo. O sea, entre más compro, más pago. Mientras tanto, en la inversa es, si hay 4 hombres trabajando en, digamos, pintando una casa, pero después nos damos cuenta que necesitamos a más personas trabajando. Entonces, entre más trabajen, menos tiempo se van a tardar. Eso sería inverso entonces. La regla de 3 inversa siempre se va a resolver de forma distinta a lo que es la regla de 3 directa. En este caso tendríamos entonces que multiplicaríamos A por B y vamos a dividir el resultado con este otro valor. Entonces, la regla general sería X es igual a B por C dividido A. En este caso, entonces vamos a invertir este orden para que podamos nosotros resolver. Entonces, una de las formas sería multiplicar A por B y dividir dentro de C. De esa manera es como nosotros podríamos resolverlo. Y la otra manera sería que nosotros invirtamos la segunda razón. Entonces nos quedaría A es a C como X es a B. Esa es otra forma y en donde ahí entonces ya multiplicaríamos de forma cruzada. Muy bien, ahora veamos cómo ir aplicando cada una de estas situaciones. Primero, en relación a la regla de 3 inversa, se utiliza cuando el problema trata de dos magnitudes inversamente proporcionales. Podemos decir que dos magnitudes son inversamente proporcionales cuando al multiplicar una de ellas por un número, la otra se divide por el mismo y viceversa. Así es como se establece una regla de 3 inversa o una magnitud inversamente proporcional. Veamos ahora cómo se aplica esto. Si nos
recordamos, en la regla de 3 directas siempre vamos a multiplicar acá, cruzado. En la inversa, multiplicamos en forma horizontal con los datos de arriba y dividimos con el dato de abajo. Entonces aquí, por ejemplo, en este ejemplo sería x es igual a 6 por 5 dividido dentro de 3. Muy bien, ahora traigamos algunos ejemplos para explicar cómo resolver la regla de 3 directa. Tengo acá este ejemplo y dice, para una receta se necesitan 100 gramos de harina por cada 10 gramos de cacao. Si tengo 20 gramos de cacao, ¿cuántos gramos de harina necesitaré? Muy bien, aquí es importante que nosotros individualicemos las magnitudes, porque acá estoy hablando de dos situaciones diferentes, que es gramos de harina y gramos de cacao. Entonces, en relación a los gramos de cacao, estamos diciendo que necesito 10 gramos de cacao con 10 gramos, 100 gramos de harina. Pero si tengo 20, oigan, tengo el doble, significa que este resultado pues va a aumentar. ¿Por qué? Porque a más da más y a menos da menos. Entonces es una regla de 3 directa. ¿Cómo lo voy a plantear? Entonces yo digo x es igual a 20 por 100 o 100 por 20 dividido dentro de 10. Eso me da un resultado de 200. Entonces, acá establezco que 200 gramos de harina serían necesarios para poder hacer esta mezcla con esta receta de harina con cacao, ¿verdad? Entonces, y aquí compruebo efectivamente utilizando la lógica, ¿verdad? Que si tengo 10 necesito 100, si tengo el doble de cacao, pues voy a utilizar también el doble de harina. Entonces ahí vemos que la relación de proporcionalidad es directa. Muy bien, ahora veamos cómo podemos aplicar lo que es la regla de 3 inversa. Entonces, acá tenemos este ejemplo. Para ir a Escuintla se forman colas de 30 kilómetros de autos en dos casetas del peaje en la autopista. Eso es cuando uno va a Palín, ¿verdad? Si se ponen a funcionar 10 casetas, ¿de cuántos kilómetros serán las colas en esa caseta? Bueno, entonces tenemos acá que si tengo pues disponibles dos casetas, dice que se forman eh, filas en kilómetros, en cola de vehículos de 30 kilómetros. Pero si para facilitar el tránsito hay 10 casetas, entonces, ¿cuántos kilómetros va a abarcar las filas de los vehículos? Como vemos acá, entre más casetas estén funcionando, las colas van a disminuir porque el servicio va a ser más rápido y también se va a tener acceso a que más vehículos pasen, ¿verdad? Por ese sector. Entonces significa que las colas de vehículos van a ser menores, o sea, de menor tamaño. Entonces se entiende acá que es una regla de 3 inversa, significa que voy a multiplicar 2 por 30 dividido dentro de 10. Acá lo tengo planteado. Recordemos siempre separar las magnitudes, casetas del lado izquierdo, kilómetros de cola en el lado derecho, o al contrario, ¿verdad? Pero siempre tenemos que ubicar una arriba y una abajo de la misma magnitud. Entonces, a multiplicar 2 por 30 me da 60 dividido entre 10 es igual a 6 kilómetros de cola. Entonces, de esa manera, entonces es como completamos esta serie acerca de lo que es la regla de 3, esperando que ustedes también puedan completar y sus ejercicios aplicando estas técnicas que hemos compartido con ustedes.